El 11 de mayo de 2020 se lanzó el primer video en el canal de Creciente. Y en ese momento yo nunca me imaginé que iba a crecer tanto la cosa. Simplemente lo que quisimos hacer fue poner excelencia en la creación de contenido para orientarlo a la composición. Porque sentía yo que había muchos canales de teoría musical, de armonía, pero que a la hora de crear música a la gente como que le faltaba ese puente, como que quienes son más pillos y pilla, bueno, la encuentran. Pero sentía yo que faltaba algo con más aplicación práctica y que se dedicara de plano a la creación de música, no necesariamente a tocar mejor guitarra o tocar mejor piano o simplemente entender la armonía. Así que lo primero que quiero decir en este video es muchas gracias por apoyarnos, porque obviamente es un cliché, pero sí, sin ustedes no seríamos nada, porque en realidad uno hace las cosas para que ustedes las vean, ¿bien? Así que muchas gracias. Y después, claro, había que hacer un video a los 50.000 suscriptores porque lógicamente es parte de la tradición de YouTube. Entonces, ¿qué les voy a hablar en este video? Primero un poquito de mi historia con la música para que puedan entender el contexto de a dónde vengo y hacia dónde voy. Un poquito de la historia de Creciente, de cómo nació el proyecto y cómo llegó a lo que soy. Quiero darle algunos consejos a mi yo del pasado y contarles brevemente en qué estoy ahora musicalmente. Bueno, mi relación con la música en ojalá 5 minutos. Yo empecé a tocar guitarra a los 15 años. Empecé más con la guitarra eléctrica, tocaba mucho rock. De los 15 a los 22 fue mucho rock y metal. Vamos que se puede. Bueno, aprendí muy de oído también, porque en ese tiempo no era como que te metías a YouTube y estaban los covers ahí, sino que gran parte de lo que se hacía era oído. Después ya conocí el Guitar Pro. Mis entornos eran muy rockeros y muy metaleros también, pero yo siempre tuve gustos bastante diversos y en gran parte estos gustos se los debo a mi hermano Cristian, porque también es lógico que uno, los hermanos mayores como que siempre los quiere imitar. Y él la verdad es que escucha un montón de música y como marcó mucho mis primeros gustos musicales y la apertura que tenían. Así que muchas gracias. Después, a los 18 años me voy a estudiar licenciatura en Artes Mención Sonido, que es una carrera como híbrida, tienes armonía tradicional 1 y 2, tiene lectura de partituras, como 4 lecturas, instrumento, que piano, guitarra, etcétera, pero tienes también los cálculos, las electroacústicas y todo eso. En ese momento yo conozco a Manuel Calonge, que era un profe de literatura musical y que fue mi primer maestro, que en ese contexto él me hacía clases en un taller grupal, pero mis compañeros dejaron de ir y quedé yo solo, así que estuvimos con 2 años trabajando con Manuel. El primer año hicimos un cuarteto de cuerdas, después hicimos una música como más acercándonos más hacia la música contemporánea, con la técnica de la dodecafonía, para un ensamble bien grande y todo. Música que nunca vio la luz, ninguna de esas, pero que me recontraformaron. Y la verdad yo a Manuel hasta el día de hoy llevamos muy buena relación y le tengo muchísimo aprecio y le agradezco mucho lo que hizo, porque la verdad me cambió la vida, en el sentido de que después yo dejé de estudiar sonido, seguía yendo en mis materias musicales y seguía componiendo por mi cuenta y seguía con mis proyectos a la par, que eran como de rock progresivo. Desde los 15 a los 22 yo escuché música muy agresiva y como a los 22 como que me empiezo a meter más en el jazz, en la música académica y dejo un poco todo eso del death metal, que si bien me dejó algo, como que no pude seguir escuchándolo. Y hasta hace poco como que he vuelto a escuchar música más agresiva. Cuento corto, a la par yo tenía proyectos más de rock progresivo, bastante difíciles de montar, pero es un periodo de mi vida en el que como que me voy conectando con mucha gente, considerando también que esta carrera estaba dentro del conservatorio. O sea, están los que estudian sonido, están los intérpretes, están las cantantes, están los compositores, todos juntos, en el mismo edificio. Y entonces como que me voy impregnando de esta manera de, hey, estos tipos se dedican así 100% a la música, y yo poquito a poquito me voy dedicando 100% a la música también. Y ahí es que dejo la carrera de sonido como en 4º año, voy solo a las materias que me interesan, dejo las otras y dedico mi tiempo básicamente a componer, a ir a las clases con Manuel. Después empiezo a tomar clases con César Gacitúa, que nos cambiábamos clase, que podría decir que fue mi segundo maestro y me enseñó mucho acerca de la música contemporánea. Como que me fui metiendo cada vez en un terreno un poco más de nicho, digamos. Pero bueno, fue un gran periodo. La verdad es que
me expuse a un montón de músicas también, abrí un montón mi panorama. Hasta estuve tocando en un grupo de cumbia con Eric Romero, un gran violinista, que te mando un gran saludo, Eric, si lo estás viendo. Bueno, y conocí gente hermosa con la que compartimos muchas cosas y probamos muchas cosas. O sea, no todos los días tienen la oportunidad de probar una banda de rock con corno francés, por ejemplo, y violín. Como a los 22 años yo empiezo a tocar piano, gracias a la facultad justamente porque tenía guitarra funcional o piano funcional. En realidad era guitarra clásica y piano clásico. Tomo 2 años de guitarra y después tomo 2 años de piano con Carlos Araya. Y eso como que, bien. Y seguí tocando el piano de ahí, de los 22 como hasta los 26, 27 como de cabeza, digamos. Y también agarré el violín como a los 22. Tuve 2 años en que recién le sacaba sonido porque así es el instrumento. Y tocaba yo escondido, no le contaba a nadie que tocaba. Nadie sabía que tocaba hasta que en algún momento ya tocando más bien, con un poco más de confianza. Y dice, ¿y de cuándo que tocas? No, hace como 2 años, pero medio escondido. Porque bueno, al principio es re difícil tocar, o sea, es un instrumento que cuesta. Y bueno, a los 24 años más o menos yo me vuelvo porque yo había ido a estudiar a Santiago. Yo soy de Osorno, del sur de Chile, y me fui a estudiar a Santiago y me volví. Tuve una época muy introspectiva, seguí estudiando piano y estuve componiendo a mano varios años, como 3 años, en que mi rutina era básicamente estudiar mis instrumentos, 3 instrumentos, era un poquito harto. Bueno, leer, mucha meditación también, estirarme, hacer yoga, cosas así, cocinar, cosas de vida de campo también, porque mis papás viven un poquito en el campo. Y bueno, componer mucho a mano, que eso me hizo muy bien, la verdad. Luego empiezo a participar en proyectos allá en Osorno, como que empecé a hacerme un poco más conocido de vuelta, porque yo ya había pasado como 4 o 5 años fuera, y empiezo a participar en varios proyectos. Yo a todo le decía que sí. Vamos nomás, me mencioné, Pancho, ¿quieres tocar en este grupo que hace tal cosa? Sí, vamos, ¿qué toco? Violín, guitarra, bajo, batería, todo hace. Y básicamente como a los 25 conozco a Pauli, mi pareja, y empiezo a concentrar más mis energías, a pensar de una manera un poco más adulta y que necesitaba un sustento. Por ahí también conseguí un trabajo en la Universidad de Los Lagos como profe de piano en una orquesta latinoamericana que tienen. Estuve como 2 años, me parece. Y bueno, también empecé a dar clases, ya daba clases, pero como que empecé a tomarme todo más en serio y a enfocar, bien, ¿dónde quiero poner mi energía realmente? Porque estaba como muy disperso, a todo le decía que sí. Y bueno, esa es más o menos la historia. Después con Pauli nos fuimos a Mendoza a vivir. En Mendoza estuve tocando en una orquesta barroca, después también toqué jazz tradicional con otra persona, tocaba mucho en la calle. Antes de eso, como a los 25, sí, hice un viaje por Argentina, que hice Mendoza, San Juan, Catamarca, llegué hasta Jujuy tocando el violín, que también fue un viaje muy transformador, que bueno, tiene que ver con la música. Y bueno, eso, después de Mendoza nos vinimos acá, a Córdoba, Argentina, y acá vivo actualmente, y aquí nació Creciente. Bueno, lo que más nos interesa, la historia de Creciente. ¿Qué pasó con Creciente? Es bastante curioso, porque yo cuando vivimos en Mendoza, que fue 2019... daba clases particulares y me di cuenta que necesitaba como hacer un compendio por ahí, como juntar más los materiales que daba en clase, porque cada vez como que escribía algo nuevo. Entonces dije, bueno, voy a hacer un pequeño material. Ese pequeño material se fue convirtiendo en un libro. De a poco, ya llevaba 40 páginas. Entonces una vez va un amigo a visitarnos y me dice, ¿y por qué no haces un libro y después lo vendes? Ah, buena idea. Total, si yo hago un libro, va a estar bueno el libro y se va a vender, ¿cierto? Y resulta que cuando terminé el libro, que fueron muchas horas de trabajo, nadie me lo compraba. Solamente la gente que me conocía. Porque me conocían y sabían que yo era un músico, que hacía las cosas bien, etcétera, etcétera. Y entonces dije, hey, claro, nadie me conoce. ¿Qué tengo que hacer? Un canal de YouTube o algo así. Alguna manera de visibilizarme y posicionarme para que me puedan comprar el libro, porque si no, ¿por qué me lo irían a comprar? O sea, no tiene sentido, ¿cierto? Pero bueno, al principio no la vi. Y me hice un canal de YouTube que era en ese momento mi canal personal de artista en este momento, Francisco Soto Aparicio. Y empecé a subir videos. El primer video se subió en diciembre del 2019. Y en eso volvemos a Chile por unos meses. Nos mudamos de Mendoza a Córdoba. Y cuando llego a Córdoba, bueno, pandemia. Pum, 2020. Pasó lo que pasó. Yo seguía dando algunas clases online, así que igual estaba bien porque ya como que tenía esa ventaja. Y resulta que empiezo a cranear, me digo, pero no puede ser mi marca personal. Yo preferiría que sea algo como más
algo más como que no sea yo, Francisco, sino que sea como algo más grande que yo. Y ahí a Pauli se le ocurre el nombre Creciente. En realidad el crédito es de ella, así que empieza Creciente. Y como les decía, el día 11 de mayo del 2020 se lanza el primer video en el canal de Creciente sobre los intervalos. Al principio lo editaba todo yo y bueno, ahí ya tenía mi libro, entonces como que empecé a ponerlo en las descripciones, obviamente para que se vendiera. Ya había generado un sistema automático mediante Gumroad y empecé a investigar de un montón de cosas en realidad. Porque me di cuenta que para llevar un proyecto grande tenía que aprender a escribir correos correctamente, lo que se llama el copywriting, ¿cierto? Tenía que aprender a llevar una página web después, porque se me ocurrió que sí, sería mejor si yo tuviese mi página web y que todo se viese dentro de la página web. Entonces, bueno, tuve que aprender WordPress. Tenía que aprender también a llevar un poco las finanzas, entonces tuve unas asesorías con Ismael Kawak que me ayudó mucho a entender bien cuáles eran los puntos débiles de este negocio. Al principio, cuando vendíamos mucho, yo, vamos, me compro una máquina nueva, qué sé yo. Y claro, no tenía mucho pensamiento financiero respecto a cuidar el negocio. Entonces voy aprendiendo un montón de cosas en el camino, trabajando muchas horas, muchísimas en realidad. Yo creo que hacía por lo menos unas 60 horas a la semana, entre escribir nuevo material, grabar los videos, editarlos, hacía todo yo, la verdad, todo. Y de a poco como que la cosa empieza a caminar, empiezo a lanzar más cursos, hice el curso de armonía modal, que le fue re bien y que de hecho todavía se vende. Fui reeditando los libros y convirtiéndolos en algo que como que me daba cuenta de sus debilidades y lo iba mejorando, y en el fondo lo que ha caracterizado siempre que siente ese espíritu de mejora continua. Si se fijan, los primeros videos son, bueno, un asco a nivel de edición y de grabación, pero siempre estuvo la intención de hacer las cosas lo mejor posible, y eso como que fue caminando y fue creciendo. Después Jera era estudiante y en algún momento me dice, bueno, me voy a tener que salir de esto, y me dice que él editaba videos, y yo le digo, pero edítame los videos. Y ahí empieza la relación con Jera, que es quien está editando esto en este momento. Así que bueno, caído del cielo. Después Pauli me empieza a ayudar con las redes y así va creciendo el equipo. Después Juan Pablo nos ayudó con las tareas. Después se suma Vid y empieza a crecer esto. La página se empieza a poner más pro. Empiezo con el formato de membresía, con las clases, con los talleres, más libros. Y bueno, llegamos a lo que llegamos hoy en día. ¿En qué estoy yo actualmente? Bueno, estoy viviendo en Córdoba. Estoy componiendo siempre. Con muchos planes de montar obras, porque bueno, ya van a ver los consejos que le doy a mi yo del pasado, eso puede estar bueno. Y estoy estudiando en La Colmena. Me metí a primer año con mucha conciencia de que casi todo lo iba a conocer, pero también con mucha conciencia de que, por un lado, el ver la pedagogía de otra persona es algo que me suma muchísimo, es invaluable. Y por otro lado, cuando ya conoces los conceptos, por ejemplo, estudiando armonía tradicional desde primero, como que la absorción de eso es absoluta. O sea, como que no es lo mismo que cuando lo ves por primera vez. Y la verdad es que me ha servido un montón. Estoy muy contento estudiando. Es un muy lindo lugar. Los profes, 10 de 10, re bien. Me llevo súper bien con mis compañeros, compañeras. Es un poco raro tener gente, digamos, de compañeros tan chicos, porque a veces tengo 10 años más que ellos y eso como que genera un choque generacional, pero en realidad son todos re buena onda. Probablemente algunos van a estar viendo esto, así que saludos. Pero me he sentido re bien y me empuja también porque la materia de composición, por ejemplo, hay que componer. O sea, no es como que te enseñan cómo componer solamente, sino que es proyecto, vamos con eso. Y siempre me ha servido tener esa presión. Tomo clases también con Edgar Ferrer y también estamos haciendo una obra, una sonata en este caso, algo que me ha quitado un poco el sueño en el sentido de que ha sido emocionalmente complejo, porque bueno, es muy exigente cuando te sientas a componer y sientes esa responsabilidad y que hay que sacar algo y a veces no sale y a veces hay que buscarle, yurgar hasta que por fin sale. O quizás sale algo pero no es lo que le corresponde a esta obra, entonces como que, bueno, de a poquito aprendiendo a jugar con eso, a jugar un poco más. Eso, sigo tocando, ahora estoy tocando mucha guitarra. Dejé el violín hace como 2 años, lo dejé, voy a tomarlo en algunos años más. El piano lo estudio muy poco, estoy principalmente con la guitarra ahí de cabeza, estudio todos los días, compongo todos los días en la mañana, en unos 40 minutos,
Bueno, me levanto muy temprano como para alcanzar a hacer todo eso y la verdad tengo muy buenos hábitos hoy en día, cosa que para la que prontamente voy a hacer otro canal. Eso es como un anuncio. En verano probablemente haga otro canal referente a ese tipo de cosas, a los hábitos, las rutinas, a cómo sacarte provecho sin que se vuelva una cosa demasiado exigente, básicamente. Yo obviamente vivo y trato de vivir de la manera más plena posible junto a mi pareja, generar un hogar lindo. Me gusta mucho la jardinería también, plantar plantas comestibles, cosas así. Así que eso. Y también estoy estudiando programación web. También por el tema de creciente, estoy estudiando como al principio porque en algún punto voy a llegar al nivel en donde esto me va a servir para lo otro. 3 consejos a mi yo del pasado. A mi yo de 20 años o a mi yo de 18 años. El de 20 años, porque el del 18 años quería ser guitarrista. El de 20 años se da cuenta que le gusta la composición y que quizás no había hecho mucho eso. Y bueno, primero que todo, manténlo simple. O sea, no hagas algo para un ensamble con guitarra eléctrica, timbales, corno francés, marimba. O sea, ¿para qué? ¿Hace falta que sea tanto? ¿Por qué no hacer, por ejemplo, una pieza para piano solo? Que se va a poder montar y que más encima, ahí en la facultad hay un montón de gente que podría haberlo montado. O sea, ya el hecho de escribir para cuarteto de cuerdas es una pequeña complicación. Son 4 personas, no es tan poco. Y eso fue como una de mis grandes frustraciones, la verdad, en la música, el hecho de escribir y escribir y escribir y ponerle tanto huevo y que luego eso no se monte por falta de contactos, básicamente, porque cuando ya como que yo estaba un poco más claro, allá en el sur no había nadie, básicamente. Y esa falta de contactos, falta de plata, que también, porque en el fondo la otra opción, si es que no conoces gente que te lo pueda hacer de onda, o barato, es pagarle a gente que en realidad lo va a hacer re bien y todo, pero que te va a cobrar lo que vale el trabajo, porque así es. Entonces, ese sería el primer consejo, manténlo simple para que se pueda montar. Mi segundo consejo sería, no malgastes tu energía en demasiados proyectos, no la disperses tanto, porque una de las cosas como que pasa mucho es que la gente que tiene algún cierto talento en algo, toda la gente lo va a llamar y te van a decir, hey, puedes tocar acá, quizás te pagan, quizás no, como sea, ojalá que sí te paguen, pero aunque te paguen, el estar en demasiados proyectos hace que te disperses y que tu concentración no sea plena, que no te puedas centrar ahí y tener atención en eso que estás queriendo hacer. Entonces, desde ahí como que surge esta situación de tener 10 proyectos, pero que uno funciona o que ninguno funciona, o que quizás tienes tu proyecto pero no alcanzas a meterle la pila que requiere a nivel de organización, de gestionar los ensayos y todo, para que realmente esto camine. De hecho, algo que me faltó en la historia, que fue como un granito, fue cuando yo monté una obra que también le hicimos con Pauli, que se llama Huidobreana, allá en Osorno, que fue antes de irnos, y que justamente funcionó porque yo pude ponerle cabeza y decir, hey, listo, pausa con todo lo demás, yo me concentro en esto ahora, porque es un montón coordinar a la gente, escribir los arreglos, imprimir las partituras, llevárselo, conseguir varios atriles de partitura para que puedan leer, conseguir el lugar, es un montón. Entonces ese sería el segundo consejo. No te disperses en tantas cosas, mejor una bien hecha. Y el tercer consejo sería aprende a disfrutar de la creación. O sea, no tiene por qué ser una tortura componer, porque para mí siempre fue esta situación como de, bueno, soy el artista que tiene que encontrar esa solución divina, porque también yo suelo encarar la música de una manera bastante profunda. Digamos, no intento entregar un mensaje que la verdad que llegue, así que cale hondo. Y en ese sentido, mucho de mi proceso compositivo sufría bastante, porque no encontraba la solución, porque yo no era lo suficientemente buen compositor para resolver eso, o porque nadie lo valoraba y nadie nunca lo iba a valorar, porque quizás nunca se iba a montar. Hubo mucho sufrimiento en mis primeros 10 años escribiendo música, que sería como de los 20 a los 30. Y hasta hace 2 años que he encarado el proceso de una manera mucho más lúdica y que ahora la paso bien. O sea, todos los días cuando escribo digo, bueno, si sale algo bien y si no sale nada, no pasa nada, así es música, no se va a morir nadie. Así que mi tercer consejo sería, aprende a jugar con lo que haces porque si no, se nota, queda pesado. Bueno, me quedó un video un poco largo, si lo viste entero.
Genial, y espero que te sirva. ¿Para qué te podría servir? Y no sé, pero es como lo que se hace en los especiales. Pero no, fuera de bromas, también es un ejemplo de cómo yo llegué a vivir con la música, de la música, hacia la música, por la música. Porque en el fondo casi todo lo que hago es por eso. O sea, en el fondo no le tengo un amor demasiado grande a mi oficio, a esta cosa que me siento un descendiente de cientos de personas que vinieron antes de mí. Que quizás no lo hago tan bien, quizás no lo hago tan mal, pero lo hago y lo hago día a día, y para mí es una cosa que me trasciende como persona. O sea, yo no podría decidir dejar de hacer música, básicamente. Y creo que quienes sentimos el llamado no podemos. En mi caso yo elegí vivir al 100% la música y nunca dar mi brazo a torcer. No funciona en todo caso en trabajos normales, básicamente no funciona nomás, no puedo. Así que por suerte me salió bien esto. Pero te puede servir como un ejemplo de cómo yo llevé mi camino, que quizás no es tan normal. O sea, no es que yo me estudié la carrera de composición y tuve un montón de logros y todo. De hecho, considero que me falta muchísimo todavía como compositor. Creo que una de las deudas más grandes es el montaje de mis obras actuales y pasadas, y en eso estoy trabajando actualmente. Porque, bueno, el programa no vale de nada. O sea, la música se termina cuando la ejecutan. Y eso ha sido como una de las grandes deudas que tengo conmigo mismo. Pero igual he llegado a un punto en el que tengo información, me he formado por todos lados, he tomado todos los seminarios que he encontrado, he tomado clases con toda la gente que he podido. Y creo que eso también ha constituido en mí una amplitud de perspectiva que me sirve en el día a día, porque puedo ver las cosas desde varios lugares distintos y tengo la experiencia de haber pasado por varios caminos distintos, tanto en la música más clásica como en la música más popular, el jazz, los arreglos, etc. Así que bueno, si te sirve, genial. Y vamos por mucho más creciente. Vamos a ver qué pasa en el especial de los 100.000 suscriptores. Un gran abrazo. Buenas músicas.